Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Gerardo Montenegro y vamos a hacer la clase de abdomen agudo. Yo soy cirujano general de la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Para iniciar, el dolor abdominal es una causa muy frecuente de solicitud de atención en la urgencia. Eh, y generalmente muchos de estos corresponden a cuadros más banales o más inespecíficos. Sin embargo, hay ciertas patologías que siempre hay que tener en cuenta que determinan lo que se conoce como abdomen agudo, ¿ya? Que en la forma de definición es un cuadro clínico en el cual tiene un síntoma principal, que es el dolor abdominal, que es de rápida evolución, que se acompaña de otros signos y síntomas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, un dibujo de la mayoría de las causas de abdomen, como el vólvulo, la diverticulitis, el folículo roto, el embarazo ectópico, entre otros, ¿ya? Generalmente su manejo es definitivo, se pueden clasificar según su manejo definitivo en los abdomen agudos quirúrgicos y los abdomen agudos médicos, ¿ya? Y su causa generalmente va a variar dependiendo de la edad y del sexo del paciente, tienen más o menos frecuencia. Acá tenemos una tablita donde nos vemos la causa del dolor abdominal, que como vemos el inespecífico, el lejos la mayor cantidad, siendo un 34,8%, eh, seguido del cólico renal de un 11%, apendicitis 7,5%, colicistitis, entre otras patologías. Entonces, buscar un abdomen agudo, dependiendo, hay que tener ciertas consideraciones dependiendo de la edad del paciente y el sexo de él, es como buscar a Wally, ¿ya? Básicamente tenemos varios tipos de patologías, tenemos varios tipos de enfermedades que tenemos que ir dilucidando y ir sacando según el examen físico y los exámenes de laboratorio de imágenes que estemos viendo, ¿ya? Para iniciar un poquito de repaso de anatomía, recordar que el peritoneo es la serosa más extensa del cuerpo, cubre las vísceras y la pared abdominopélvica, ¿no es cierto? Y la cavidad peritoneal queda entre la hoja visceral y parietal del peritoneo, recubriendo cada una de las vísceras, ¿no? Eh, el intestino primitivo lo podemos dividir en tres partes que van a ser primero embriológicos, ¿no es cierto? Que van a formar diferentes partes del cuerpo. Y podemos dividir en anterior, medio y posterior, siendo el anterior el que corresponde a la faringe, esófago, estómago, duodeno, y tienen como aferencia el eje celíaco, por lo tanto van a generalmente producir un dolor más epigástrico. Mientras que el medio, la cuarta porción del duodeno, a la mitad del colon transverso van a través de los nervios eferentes que acompañan la arteria mesentérica superior, por lo tanto produce un dolor más periumbilical. Y por último, el posterior va desde la mitad transverso del recto y genera un dolor más hipogástrico, ¿ya? Esto es lo que se conoce como el dolor visceral, ¿ya? Que se produce por la distensión de alguna visera hueca y como vimos, dependiendo de qué tipo de intestino sea, va a ser epigástrico, periumbilical o hipogástrico. ¿Ok? Y posteriormente tenemos el dolor parietal o somático, el cual ocurre por inflamación del peritoneo parietal, como su nombre lo dice, y esto está mediado por las raíces nerviosas segmentarias y es mucho más localizado. Es por eso que, por ejemplo, la apendicitis inicia primero como un dolor visceral, que es generalmente periumbilical epigástrico, y luego migra una vez que el apéndice empieza a generar irritación sobre el peritoneo parietal, migra hacia la fosa ilíaca derecha. Y además tenemos el dolor referido, ya en el cual tenemos dolores que corresponden a diferentes partes del cuerpo, que se conocen como viscerotomas, y que no necesariamente tienen una ubicación anatómica con el lugar del dolor, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de viscerotomas. Estos, por cierto, no son tan definidos como el dermatotoma, que es muy clásico en la imagen. Estos son un poquito más difusos y aquí tenemos, por ejemplo, la omalgia, que es el clásico dolor de la peritonitis. Además, cuando se llega a perforar alguna víscera o alguna parte abdominal que tiene algún tipo de secreción, nos va a dar diferentes características dependiendo del tipo de secreción que sea. Por ejemplo,
El jugo gástrico es altamente irritante y al principio es con una carga bacteriana baja, por lo tanto va a producir dolor muy brusco, como por ejemplo la perforación de úlcera gástrica, y inicialmente hace una peritonitis química que luego se puede volver más bacteriana. En cambio, la bilis es poco irritante, tiene un desarrollo bastante lento, incluso puede formar bilioma y es más oligosintomático. El líquido pancreático también es altamente irritante, produce saponificación de la grasa y suele ser estéril inicialmente. Y la sangre también es poco irritante y su dolor es principalmente por la distensión del peritoneo más que por la irritación del mismo. Por lo tanto, hace que sea mucho más insidioso y que se demore en generar una peritonitis. En cuanto a las causas, como vimos, tenemos dos tipos principales de abdomen agudo, el médico y el quirúrgico, que son muy importantes de diferenciar, ¿ya? En cuanto al médico, tenemos causas endocrinas metabólicas, hematológicas, toxinas y fármacos, y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el infarto posterior que podría simular un abdomen agudo, la neumonía también basal, hepatitis aguda, la porfiria, la cetocidosis, entre otros. Y tenemos las causas quirúrgicas, las cuales las podemos dividir en hemorrágicas, por ejemplo, el aneurisma roto, eh, el embarazo ectópico, las infecciosas, como es, por ejemplo, la apendicitis, la colecistitis, eh, las perforaciones, como perforación de cualquier víscera hueca, perforación colónica, perforación de intestino delgado, las úlceras perforadas, etcétera. Las obstructivas, como son los vólvulos, la obstrucción por brida o por adherencia, y obviamente obstrucción por cáncer, entre otros. ¿Ya? Y por último, la isquémica, como la isquemia mesentérica, eh, la torsión testicular, la torsión ovárica, entre otras causas. La anamnesis se vuelve muy importante, ya que esto nos va a ayudar a diferenciar frente a qué patología es la que estamos, en qué patología estamos al frente, ¿ya? Y obviamente nos podemos apoyar por el laboratorio o por las imágenes. Sin embargo, es muy importante que ustedes recuerden que el examen físico no es reemplazable por los exámenes ni por las imágenes, así que el examen físico es lejos lo más primordial que tienen que ver junto con la anamnesis, ¿ya? Y en cuanto a la anamnesis, tenemos tres pilares principales que vamos a ir a ver. Uno son los problemas precedentes. Esto significa los antecedentes del paciente. El paciente es un enfermo crónico, es un paciente que toma medicamentos, estará tomando anticoagulantes, por ejemplo, en una causa hemorrágica, habrá estado con AINES en el último tiempo, como por ejemplo para la úlcera gástrica, eh, tiene operaciones, tiene apéndice, tiene vesícula, eh, está obstruido y tiene operaciones, tiene hernias, entre otras causas, ¿ya? Entre otras cosas que hay que ir a buscar mientras más preciso sea estos antecedentes, con mayor razón vamos a poder llegar a una causa más exacta, ¿ya? Es así, por ejemplo, en una mujer que hay que recordar la fecha de última regla, solicitarle, por ejemplo, la información de si usa anticonceptivo o no, posibilidad de embarazo, etcétera. Posteriormente, el segundo pilar es el estudio del dolor como tal. Y por último, los síntomas asociados. En cuanto al estudio del dolor, en la anamnesis tenemos que saber cuál es la duración de este dolor. ¿Ya? Este dolor lleva varios días, es de menos de 24 horas. La localización, y acá generalmente es importante preguntarle al paciente o decirle que nos muestre la localización con su mano, ¿ya? Esto, generalmente los dolores más difusos, el paciente tiende a mostrarnos con la palma de la mano y a mostrarnos una zona del abdomen, mientras que los dolores más somáticos, ¿no es cierto?, más parietales, generalmente nos va a mostrar con un dedo y nos va a indicar el lugar. Eso nos da varias pistas. El inicio es de inicio brusco, como en una úlcera perforada, o más insidioso, como una infección o algo más infeccioso, ¿no? El tipo de dolor es un tipo cólico, urente, en faja, eh, es tipo puntada, etc., ¿no? La irradiación, como dijimos, irradiación en faja, se va hacia alguna otra zona, se va al dorso, baja hacia el testículo, por ejemplo, o
o sigue hacia la pierna, entre otros, ¿ya? El patrón migratorio, este es muy importante, por ejemplo, la apendicitis, que sabemos que tiene un patrón migratorio de la zona periumbilical, ¿no es cierto?, epigástrica, hacia la fosa ilíaca derecha. Factores modificantes, por ejemplo, pasa con analgésico, eh, y se modifica a la movilización, se modifica con la comida, etcétera, ¿ya? Es muy importante cuando uno hace esta anamnesis y cuando uno le pregunta al paciente, es tratar de no realizar preguntas que inducen a respuestas, ¿ya? Hay que ocupar preguntas abiertas. Por ejemplo, si yo le pregunto al paciente si le duele cuando come, es mucho más probable que me diga que sí o que me diga que no, pero no voy a saber exactamente qué es lo que le sucede, ¿ya? En cambio, si es que yo le pregunto, ¿qué le sucede cuando te come? El paciente me va a tener que decir, no, me aumenta el dolor o me disminuye o no como porque no tengo ganas, etcétera, ¿ya? Así que traten siempre de realizar preguntas abiertas y no inducir respuestas, ¿ya? Y obviamente preguntarle si es la primera vez que le ocurre o si ha tenido episodios anteriores, ¿ya? Por ejemplo, en las diverticulitis, etcétera. En cuanto a los síntomas asociados, las náuseas, vómitos, las características de este vómito es vómito alimentario, tiene sangre, hematemesis, etcétera. Diarrea y estreñimiento, ¿ya? Es muy importante diferenciar en el paciente, por ejemplo, que estamos sospechando una obstrucción, si el paciente ha tenido deposiciones, de cuándo que no tiene deposiciones, si ha tenido expulsiones de gases, o en el caso de la diarrea, cuántos episodios ha tenido, si la diarrea es con sangre, es con algún tipo de elemento más patológico. Prurito, ¿no es cierto? Melena, hematoquesia o si ha tenido hematuria, entre otras cosas que se le deben preguntar. Ingresando ya como la exploración física, lo que uno tiene que partir es con la inspección general, ¿ya? Tenemos que ver el estado de conciencia del paciente, tenemos que ver que una cosa básica cuando uno ingresa, ver cómo se ve el paciente está quieto, sin moverse porque le duele demasiado el abdomen, o está movilizándose para todas partes, o está sentado viendo el celular, eso nos va a diferenciar harto frente a qué paciente estamos, ¿ya? Por ejemplo, el paciente que se mueve como león enjaulado, como dicen los libros, que tiene que ver con el cólico renal, ¿ya? En cambio, un paciente que está con una perforación de úlcera gástrica va a estar quieto y no va a querer ni moverse por el dolor que tiene, ¿ya? Está pálido, está cianótico, está diaforético, ¿cómo está su hemodinamia? ¿Es un paciente estable o es un paciente inestable? ¿Ya? Y no olvidar realizar el examen torácico también, o en realidad el examen, la exploración física completa, ya que hay ciertos diagnósticos diferenciales, como el infarto, dijimos, ¿no es cierto?, como la neumonía, que nos podría simular un abdomen agudo. En cuanto al examen abdominal como tal, lo primero, al igual que en todo, es la inspección, ¿ya? Es un paciente que tiene el abdomen distendido como una obstrucción, está deprimido, tiene efecto de masa, existen cicatrices, estas cicatrices pueden generar obstrucción. ¿Esas cicatrices qué significan? Tiene cicatriz de apendicitis, o sea, tiene apéndice, etcétera. Revisar las hernias, recordar revisar toda la hernia. ¿Ya? Es muy común que uno cuando revisa el abdomen solamente descubre el abdomen y no descubre un poquito más hacia abajo de los muslos, ¿ya? Recordar que existe la hernia crural, que también se pueden obstruir y que muchas veces uno no lo examina porque revisa solamente el abdomen. Entonces, descubrir la zona inguinal, el inicio de los muslos, para poder revisar todas las hernias posibles y no olvidarlas de examinarlas, ¿ya? Tiene eritema, tiene edema en el abdomen y si tiene equimosis. ¿Tuvo algún golpe o está con algún tipo de signo, como el signo de Cullen o de Grey Turner de las pancreatitis? En cuanto a la auscultación, que es el siguiente paso, tenemos que revisar la cantidad y calidad de ruido hidroaéreo. Obviamente en un paciente que tenga el ruido hidroaéreo aumentado, probablemente vamos a estar frente a alguna cosa más infecciosa, más como más gastroenteritis, mientras que los ruidos más apagados o incluso la ausencia de ruido está hablando de una obstrucción o una irritación peritoneal, o un hilio, que diga. Un hilio
un hilo como tal que no va a tener ruido, ¿ya? Recordar revisar el tono y el patrón de estos ruidos hidroaéreos, ya que, por ejemplo, un tono mucho más metálico va a hablar de una obstrucción intestinal, ¿ya? Después realizar la percusión, que nos va a hablar si es que está, si hay distensión gaseosa o si es que está mate con algún tipo de masa o algo. Recordar revisar la CT y aquí recordar también una técnica que se llama bazuqueo, en el cual nos puede orientar hacia una obstrucción intestinal. En cuanto al examen abdominal, a la palpación propiamente tal, lo que tenemos que buscar es la intensidad y la localización del dolor, ¿ya? Generalmente uno parte con una palpación superficial seguida de una palpación mucho más profunda. Eh, yo personalmente me gusta iniciar, dividir el abdomen en diferentes cuadrantes para recordar dónde tengo que ir a revisarlo, ¿no es cierto? Que son los clásicos, hipocondrio derecho, epigástrico, etcétera. Y y en realidad no hay como una forma exacta de seguir la palpación. Sin embargo, como yo digo personalmente, a mí me gusta iniciar lo más lejano al dolor, a la zona del dolor, ya que cuando uno inicia en el punto de dolor principal, el paciente pues, después se vuelve bastante reticente al resto del examen y te genera un poquito más de resistencia abdominal, etcétera. Eh, por lo que generalmente yo parto en un lugar de menor dolor y en el último lugar que lo palpo es el lugar donde él presenta el dolor, ¿ya? Sin embargo, tienen que recordar de examinar todos los cuadrantes, no olvidar ninguno de los cuadrantes, ¿ya? Y obviamente que hay que revisar la resistencia que haya, si hay un abdomen en tabla, etcétera, ¿ya? Revisar disomiogalia, si es que hay masa, si hay un dolor más difuso o en algún punto principal, como por ejemplo el punto de McBurney, los signos peritoneales, como ya dijimos, un abdomen en tabla o un Bloomberg, ¿no es cierto?, que nos va a hablar de irritación peritoneal, y realizar tacto rectal, que nos va a servir para revisar si es que hay sangrado, si es que hay melena, en el caso de melena y ese tipo de cosas, y exploración ginecológica cuando corresponda. En cuanto al laboratorio, el laboratorio no reemplaza, como dijimos, a un buen examen físico y una buena anamnesis. Sin embargo, nos ayuda a saber el estado del paciente y en algunos casos a realizar diagnósticos, como por ejemplo las pancreatitis, ¿ya? Uno solicita generalmente, o lo más habitual, son hemograma, electrolito, buncrea, perfil hepático, enzimas pancreáticas, gases lactato, la orina completa, y no olvidar en las mujeres que estén en edad fértil la beta-HCG. En cuanto a las imágenes, tenemos varias opciones, ¿ya? Una opción es la radiografía simple de abdomen, que, como sabemos, es barata y altamente disponible, tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad. eh, Sin embargo, tienen el cuadro de obstrucción intestinal, que vamos a ver, ¿no es cierto?, los niveles hidroaéreos, como nos mostramos en la foto, megacolon tóxico, lo mismo, y la perforación de visera hueca, donde vamos a ver el neumoperitoneo, ¿no es cierto? Generalmente sobre el hígado se ve la semiluna de aire, y sin embargo, esta es mucho mejor verla en una radiografía de tórax de pie, ya más que en la abdominal propiamente tal. Y en algunos casos, con bastante bajos, por ejemplo, podemos ver el apendiculito de la apendicitis aguda, que es alrededor de un 1, no más allá de un 5%. En algunos casos pueden ver los cálculos de la vesícula, también que es bajo, y en algunos casos pueden ver los cálculos de las litiasis renales, que esos casos son un poquito más mayores las veces que se ven, sin embargo, no es lo ideal este examen para ver esas cosas. En cuanto a la ecografía, tiene un bajo costo y tiene una alta disponibilidad. Obviamente eso va a depender del hospital donde estemos, ya que la mayoría de los ecografistas posterior a las 5 son de llamado, por lo tanto no siempre está tan disponible. Tiene la particularidad de que puede ser portátil muchas veces, que inocua, ya que no tiene radiación, y su principal utilidad es la patología biliar, ¿ya? Y tiene una sensibilidad del 75-90% de la apendicitis, y en un punto en que siempre se ocupa y que habitualmente es el de elección en la embarazada,
o en las mujeres que sospechemos, ¿no es cierto?, embarazo, ¿ya? Sin embargo, su contra es que es operador dependiente, ¿ya? Y siempre va a estar limitado por la contextura del paciente. Un paciente muy obeso o con mucho meteorismo no va a ser tan exacta como en un paciente más flaco. En cuanto al escáner, tiene el mayor rendimiento, tiene una sensibilidad de un 95% para la apendicitis, es rápido, es no invasivo, es dinámico y actualmente en casi todos los hospitales está disponible, eh, por lo que es bastante utilizado en estos casos. Nos permite identificar además lesión de vísceras sólidas, cuadros retroperitoneales, como no así la ecografía, por ejemplo, diverticulitis, etc. En cuanto a sus contras, para poder determinar bien las patologías, requiere del uso de contraste endovenoso. Por lo tanto, tenemos que tener un paciente que tenga una función renal adecuada, que no sea alérgico al yodo, y lo otro es que requiere el transporte del paciente hacia el escáner, por lo que en un paciente inestable no se podría realizar. Y en último caso, los pacientes que sean muy obesos, en que no hay ningún tipo de imagen que nos permita llegar a un diagnóstico claro y la sospecha todavía de abdomen agudo es muy, muy importante, en último caso se puede realizar una laparoscopía diagnóstica, ¿ya? Sobre todo en las mujeres muy obesas, en que no se puede identificar bien la causa y que seguimos sospechando que tiene un abdomen agudo, la laparoscopía diagnóstica lo que se realiza es, se coloca un trocar y se introduce el laparoscopio para poder observar el abdomen y poder determinar la causa del supuesto abdomen agudo que estemos sospechando. Sin embargo, como han de imaginar, es invasivo, requiere anestesia, requiere varias cosas, por lo tanto se utiliza solamente en caso que no logremos llegar a un diagnóstico preciso y que tengamos sospecha, alta sospecha por el examen físico, por la anamnesis, de que estemos frente a un abdomen agudo. Entonces, ¿qué hago ahora? Aquí tenemos dos pacientes principales. El primer paciente es el paciente que esté inestable, que obviamente lo que tenemos que hacer es estabilizarlo, lejos es lo primero que hay que hacer, y tratar de determinar de la forma más precisa, más rápida posible y más precisa, si es que requiere o no de tratamiento quirúrgico para resolverlo. Eso en el paciente inestable. El paciente es más estable, tenemos tiempo para estudiarlo, hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, determinar con los exámenes laboratorios, con las imágenes, la causa exacta de su patología y tratarla según qué patología corresponda, ¿ya? Para esto es importante, o una forma de ayudar, es dividir el abdomen en diferentes cuadrantes, ¿ya? Y así que, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho tenemos ciertas patologías que suelen ser las más habituales, como colecistitis aguda, úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, hepatitis aguda, hepatomegalia congestiva aguda, neumonía basal derecha, pielonefritis aguda, infarto, absceso hepático, entre otros. En el cuadrante superior izquierdo, lo más comunes son las úlceras gastroduodenales perforadas, pancreatitis aguda, rotura esplénica, rotura de aneurisma aórtico abdominal, perforación colónica, neumonía, pielonefritis, infarto agudo del miocardio. En el cuadrante inferior derecho tenemos la apendicitis aguda, la salpingitis aguda, la obseducto ovárico, embarazo ectópico roto, torsión de quiste ovárico, adenitis mesentérica, hernia inguinal complicada, divertículo meningeal complicado, divertículo secal complicada, colitis ureteral. En el cuadrante inferior izquierdo, la enfermedad articular, la salpingitis, el absceso tubo-ovárico, embarazo ectópico, torsión de quiste ovárico, hernia inguinal complicada, colitis ureteral. En la región preumbilical, la obstrucción intestinal, la apendicitis aguda, la pancreatitis aguda, la isquemia mesentérica, la hernia umbilical complicada, la aneurisma aorta abdominal complicado, la enfermedad de testículos complicada y la uremia. Como punto extra acerca de este tema, la isquemia mesentérica es un caso bastante particular y especial, ya que la isquemia mesentérica siempre hay que tenerla en el pensamiento cuando uno piensa en un abdomen agudo, ya que puede simular muchas patologías y es un dolor que se puede presentar de forma más difusa, etcétera, y puede llegar a confusión. Por lo tanto, siempre cuando estén sospechando un abdomen agudo, siempre tienen que sospechar la isquemia mesentérica, ¿ya? Recordar que uno de los puntos característicos de la isquemia mesentérica es
su poca concordancia entre el examen físico y la anamnesis, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos un paciente que tiene un dolor extremo, un 10 de 10, que está con mucho dolor a pesar de los analgésicos, que no cede, y que al examen físico tenemos un abdomen que es bastante inocuo para el dolor que tiene el paciente. O sea, no coincide el dolor con el examen físico. ¿A qué me refiero? Un abdomen blando, que no tiene signo de irritación peritoneal, es cierto que no tiene eh, mayores signos que nos hablen de complicación. Sin embargo, el dolor es muy poco concordante con este examen físico, ¿ya? A pesar de la analgesia y ese tipo de cosas. Eso siempre deben sospechar una isquemia mesentérica. Ya que recordemos que la isquemia mesentérica, cuando presenta ya la irritación peritoneal y presenta un abdomen más característico del abdomen agudo, es cuando ya se ha producido necrosis del intestino y ya ha avanzado bastante en el cuadro clínico. Así que del abdomen agudo es un tema complejo en el sentido de que hay múltiples patologías que uno tiene que ir determinando a través de la anamnesis y el examen físico, que es eh, lo más sensible para poder determinar hacia qué patología nos estamos apuntando, y apoyarse en el examen de laboratorio y las imágenes para poder determinar frente a qué patología estamos, con el fin de poder definir cuáles son estas que son quirúrgicas y que van a requerir de una operación lo más precoz posible, y, eh, y así poder tener resolver este abdomen agudo, como por ejemplo la clásica apendicitis. Muchas gracias.